Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a mostrar pantalla y les pido por favor o que saquen el Redmond o que vayan siguiendo la lectura que vamos a realizar. No he abierto la cámara porque de repente se cae la llamada si tengo la cámara abierta y muestro pantalla, ¿no? Y además al rato vamos a hacer unos ejercicios para probar que sirva la aplicación que descargué y un lápiz óptico que compré para hacer los ejercicios, ya no trabajar con pizarrón. Si es necesario en algún momento, pues lo vamos a hacer, ¿no? Este es el libro de Walter Redmond y siempre me gusta leer, pues, este prefacio, porque habla de lo que hay que hacer para aprender lógica, ¿no? Entonces les pido que vayan siguiendo la lectura. Dice que es un libro para autodidactos o inscritos en programas universitarios que deseen conocer la lógica simbólica o matemática desde dentro y busquen una introducción que no presuponga conocimientos de la lógica ni de la filosofía. Y bueno, esa es una característica que comparten todos ustedes, ¿no? Prácticamente la educación virtual nos coloca como autodidactos y bueno, no estoy segura de que todos tengan algún conocimiento relacionado con la lógica ni con la filosofía. Si estudiaste en prepa UAP seguramente tienes alguna noción de la lógica, pero no necesariamente. Entonces doy por sentado que tienen pocos o nulos conocimientos sobre lógica y la filosofía. Ver nosotros vamos a hablar sobre lógica clásica elemental. Eso es, bueno, más bien quiero que vayas anotando todo esto que te voy comentando. Entonces, ¿de qué va a hablar este curso? Anota de lógica clásica elemental. Consta de cálculo proposicional. Eso va a ser nuestra primera unidad. Y cálculo predicativo o lógica de predicados. Es muy probable que nos dé tiempo a abarcar hasta ese punto de la lógica de predicados. Anota también, digamos que esas palabras o ramificaciones de la lógica, cálculo proposicional y cálculo de predicados. Después se habla de la lógica de la identidad, pero eso definitivamente va para el segundo semestre, en donde trabajamos lógica y espero de todo corazón, que ya estemos en el salón de clases y que hagamos un repaso desde el principio hasta la lógica de la identidad. La lógica de predicados se habla un poco de la silogística de Aristóteles. Eso también me interesa mucho que lo anotes. Que de una flechita, que hagas una flechita que derive de lógica de predicados y que pongas que de ahí se deriva la silogística de Aristóteles, o que bueno, en la lógica de predicados va a haber un análisis sobre la silogística de Aristóteles. Profesora, disculpe, ¿podría repetir lo primero que dijo? Sí, que en la lógica de predicados va a haber una parte donde se va a analizar la lógica o la silogística de Aristóteles. Bien, este fragmento del Redmond me parece muy importante. Lo voy a leer y espero que ustedes también vayan siguiendo la lectura en pantalla. No es solo que la lógica está presente en la filosofía ya está en la lógica. En la filosofía de la lógica, hoy y en el pasado, literalmente todos los aspectos de la disciplina han sido sometidos a un análisis cabal. Comentaremos muchos puntos fundamentales de la lógica desde la perspectiva filosófica, pues esto arroja luz sobre ellos, frecuentemente en el marco de la historia de la filosofía y de la lógica. También mencionaremos algunos términos técnicos en otros idiomas cuando difieren del español, incluso en latín, una lengua importante en la tradición filosófica del pueblo de habla española. Siempre explico, o la pregunta cuando comenzamos a hacer los ejercicios es, bueno, ¿y esto como para qué sirve? ¿No? En primer momento,
la lógica simbólica sirve como una propedéutica de pensamiento, es decir, como un entrenamiento de tu pensamiento para que lleves a cabo análisis cabales, aquí lo menciona Redmond, que es algo habitual en la filosofía. Y les pongo esta analogía. Imagínate que eres un futbolista, pues no saltas a la cancha a meter goles, ¿verdad? ¿Qué haces primero? Pues entrenas en el gimnasio y tienes un entrenamiento físico que a lo mejor nada tiene que ver en apariencia con el fútbol, ¿no? Primero es hacer ejercicio cardiovascular, otro tipo de entrenamiento incluso psicológico, ¿no? Y ya después de todo ese entrenamiento saltas a la cancha a meter goles. Pues bueno, la lógica en relación a la filosofía hace las veces de ese entrenamiento previo. Si no sabes lógica, difícilmente vas a ser un filósofo que construya argumentos precisos, que construya argumentos filosóficos o que aporten algo a la disciplina. Por eso es importante saber lógica. Es una propedéutica del pensamiento. Y ya en segundo momento, la filosofía de la lógica tiene problemas eh, filosóficos que tiene que resolver, ¿no? Por ejemplo, una pregunta sería si la realidad está dada en el lenguaje, si los problemas filosóficos deben abordarse desde la realidad misma o deben analizarse en los términos sintácticos y semánticos en los que se presentan. Y bueno, en fin, otra serie de problemas relacionados con la lógica, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, ¿no? Pero en esta primera parte de tu formación, nosotros vamos a trabajar a la lógica, como te he comentado, como una propedéutica del pensamiento, ¿no? Después, esta acotación de Redmond sobre qué es la lógica, pues nos viene bien a la explicación que estoy dando, ¿no? Dice la tradición filosófica que la lógica es tanto una ciencia como un arte. Es algo que se entiende, algo que se hace. La escudriñamos y la usamos en otras áreas, no solo en la filosofía, sino también en la informática, en la literatura, en la administración de empresas, etcétera. Y yo diría que en cualquier área donde tengas que comunicarte de manera oral y escrita a través de argumentos, ¿no? O sea, es fundamental en toda la formación universitaria. Pero antes de emplear la lógica en otros campos, tenemos que poderla manejar en sí misma. Por eso te digo que de primera mano, la lógica será una propedéutica de pensamiento. Se trata de cierta reciprocidad, pues para captar lo que es la lógica hay que saberlo usar y maniobrarla. Y para maniobrarla hay que comprenderla. Los estudiantes que emprenden lógica simbólica por primera vez se desaniman a menudo. Fíjense, está haciendo esta advertencia un autor que es clásico en la enseñanza de la lógica y que, por cierto, hace mucho tiempo dio clases en el Colegio de Filosofía. Porque descuidan el arte de la lógica, tratan de comprenderla o formar actitudes en torno a ella antes de dominar su aspecto técnico. Entonces, en este curso introductorio vamos a tratar de dominar su aspecto técnico. Por eso, la importancia de que pues asistas a un taller. ¿Qué es la técnica? La repetición de una acción y el dominio de la misma. Un carpintero se hace carpintero a través de la técnica, ¿no? Pudo haber leído 1000 libros de carpintería, pero si no practica muchas veces hacer una puerta o construir una cama, pues no se vuelve experto en la carpintería. Entonces, lo mismo pasa con los lógicos iniciados, o sea, con ustedes. Primero, deben dominar la técnica. Para aprender la lógica como arte, hay que adquirir dos habilidades. No es muy distinto de aprender un idioma extranjero. Formalizar, traducir, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, en un sentido amplio del español al simbolismo y al revés. 2, resolver pruebas formales. Eso lo vamos a hacer en las siguientes semanas.
o sea, derivar una conclusión por medio de las reglas, ¿no? El alumno no debe preocuparse si al principio no comprende el porqué todo lo que hace, pues mientras vaya familiarizándose con el manejo de la lógica, comprenderá mejor las técnicas, controversias técnicas y filosóficas en torno a ella. A medida que adquiere el arte de la lógica, pues irá adquiriendo la ciencia. En la aplicación de la lógica hay que adquirir otra habilidad, la de reconocer un problema que la lógica puede ayudar a resolver y formularlo correctamente. En el libro hay muchos ejemplos que incorporan el despliegue lógico de varias cuestiones, y si el lector pondera la metodología empleada, le ayudará a tratar las dificultades en su propia área de interés. En las lógicas modales hay lógica epistémica, que tiene que ver con el problema del conocimiento. Hay lógica deóntica, que tiene que ver con el problema del comportamiento humano. Lógica de los mundos posibles, que tiene que ver con el pasado, presente y futuro en las proposiciones que se dicen en el lenguaje natural. Y, en fin, problemas relacionados con otras disciplinas de la filosofía son abordados desde la lógica. Pero antes de llegar allá, pues necesitas conocer la lógica elemental. Bien, aquí hay dos cosas súper importantes y son unas recomendaciones de Redmond, el autor de este libro, para aprender lógica. 1, completar los ejercicios trabajando por sí solo. 2, dejarse corregir, trabajando con un maestro o dentro de un grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están las recomendaciones. Por ser la lógica un arte, hay que practicarla. Es por eso que se dan tantos ejercicios. Y bueno, fíjense en esto que nos comenta el autor. Existe la tentación de omitirlos, porque se cree que ya se entiende en principio los puntos que ilustran. Pero si el alumno no los hace, probablemente se quedará atrás. Entonces, bueno, se destaca la importancia de practicar la lógica. Y ahora sí vamos acotando qué es la lógica. Bueno, la lógica es una disciplina filosófica que se encarga de distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. ¿Qué es un razonamiento correcto? Es el razonamiento que es válido y verdadero. Durante toda la historia de la filosofía te vas a encontrar con que la aspiración de ella es llegar a conocimientos que son válidos y verdaderos. Grosso modo, ¿qué entendemos por verdad? La contrastación de la proposición o de la oración con el hecho empírico, es decir, con lo que ocurre en la realidad. Y por validez entendemos que la proposición o la oración se apegue a una estructura lógica determinada. Obviamente, estas definiciones que estoy dando sobre verdad y validez resultan muy breves, muy acotadas. Sin embargo, clarifican un poco esa idea del razonamiento correcto. Debe tener 2 características, repito, ser válido, refiere a la estructura, ser verdadero, remite al hecho empírico. Y bueno, si quisiera resumir más cuál es el objeto de estudio de la lógica, podría decir que es el argumento. Entonces, este curso va a tratar de analizar argumentos en todas sus formas y modos. Espero que vayan bien. Ahorita les voy a dar la palabra. Lo que está en pantalla dice así: la filosofía para Sócrates era un cuestionamiento de ideas en discusión con otras personas para llegar a la verdad teórica o práctica.
Se trata pues de un proceso crítico, de una disciplina, ser disciplinado, a eso se refiere también. Los participantes en el diálogo deben ofrecer sus soluciones como conclusiones obtenidas por medio de procedimientos controlados. Eso es un argumento. Son conclusiones obtenidas por medio de procedimientos controlados. Estos son el tema de la lógica, los argumentos. Seguramente te enamoraste de la filosofía cuando leíste algún argumento de un filósofo y te encantó. Pues bueno, la lógica trata de eso, de analizar de manera profunda los argumentos que dan los filósofos para resolver problemas. En este libro vamos a presentar los argumentos como pruebas formales. Aquí el ejemplo sencillo de una prueba formal. Si llueve, entonces Dulcinea está incómoda. Llueve y hace frío. Llueve, se sigue que Dulcinea está incómoda. Te pido por favor que copies ese ejemplo de argumento y le pongas así, argumento. Y que al punto número 1 y el punto número 2 le pongas hipótesis o premisas. Al punto número 1 y 2, profesora. Sí, esa H significa que es una hipótesis, que es una premisa, ¿no? Y luego, posteriormente, a donde dice 2, 1,3 MP, le pongas justificación. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿de acuerdo? Ustedes ya pusieron el argumento, si llueve, Dulcinea está incómoda, llueve y hace frío, llueve, Dulcinea está incómoda, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla y ahorita voy a volver a compartir otra pantalla. Ok, el ejercicio que vamos a hacer consiste en pasar ese argumento del lenguaje natural al lenguaje formal. Voy a intentarlo hacer para que ustedes vean cómo es que van a tener que hacer los ejercicios subsecuentes, ¿no? Uno. Hacemos esta especie de raya que es el indicador de conclusión y decimos, si llueve P, entonces Dulcinea está incómoda. Q. Llueve, se dice P, y hace frío, vamos a decir que hace frío, se dice R. 3. Llueve, se dice P. Se sigue 4, que Dulcinea está incómoda. Q. Así como les mencioné, 1 y 2 son hipótesis. Llueve se va a derivar del 2, de una eliminación de una conectiva lógica que es la conjunción. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que ustedes noten cómo es que estoy formalizando. Y por último, el punto 4 se deriva del paso 1 y del paso 3, y es otra regla que, como dijo un compañero, es modus ponens, un nombre en latín. Observen cómo pasé ese argumento del lenguaje natural al lenguaje formal. Ok, ¿ya copiaron entonces lo que está en pantalla? Ya. Bien, vamos a seguir, vamos a hacer ejercicios también de formalizar, ¿no? Voy a escribir en esta pantalla que están viendo el significado de las conectivas.
Ya voy a borrar lo que está aquí, o lo que puse en la pantalla, que fue la formalización del argumento de Dulcinea. Recuerden que ustedes deben tener el libro de Redmond a la mano, ¿no? Vamos a trabajar con conectivas lógicas. Entonces tenemos esta cuña, se llama conjunción, y se lee como un I, ¿no? Tenemos esta especie de V, se llama disyunción, y se lee como un O. Tenemos la flecha que utilicé, es el condicional o implicación. En Redmond lo vas a encontrar así también. Y se lee si X, entonces Y. Tenemos el bicondicional, que en Redmond lo vas a encontrar de esta manera. Se llama coimplicación. Y se lee si y solo si X, entonces Y. Por último, tenemos la negación, que es una especie de signo menos. Se lee como no, no es cierto. Y bueno, también utilizamos paréntesis, que son signos de agrupación. Entonces esta tabla nos va a servir para conocer las conectivas lógicas y posteriormente formalizar. ¿Qué significa formalizar? Traducir del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Traducimos con proposiciones P, Q, R, S, así como lo hice en el ejemplo pasado, y también utilizamos estas conectivas lógicas. ¿Dudas hasta este momento? ¿Algo que comentar? Jennifer. Sí, yo sí tenía una duda. Entonces, ¿la lógica simbólica es como el gran conjunto que abarca todos los otros tipos de lógica o tiene aparte, o está dividida? No, Ajá. hay una división dentro de la lógica y, bueno, tenemos que la lógica como tal no surge como lógica simbólica o lógica matemática, sino más bien surge como argumentación y surge o como un esfuerzo de pensamiento en los griegos, ¿no? Y ya posteriormente en el siglo XIX se utiliza a la matemática como herramienta de la lógica. Pero el origen de la lógica no es como tal un origen simbólico o matemático, ¿no? Digamos que esta derivación de la lógica que yo estoy presentando, tiene que ver ya con su vínculo con las matemáticas, y ese vínculo es reciente. Nos estamos remontando al siglo XIX. Ok, gracias. Sí. Posteriormente vamos a ver alguna historia de la lógica para que ustedes vean cómo es su desenvolvimiento, ¿no? En la lógica clásica, en la griega, pues tenemos algunas cuestiones de lógica. Por ejemplo, con Aristóteles hay un libro que es el Peri Hermeneias, o de la interpretación, donde habla de las proposiciones futuras y del valor de verdad que estas tienen. Dice que no son ni falsas ni verdaderas, que pueden ser ambas, y entonces pone en tela de debate o cuestiona
a la contingencia, ¿no? Pero bueno, ya en un momento posterior hablaremos un poco de historia de la lógica y veremos que esta ramificación que yo estoy presentando, pues tiene que ver ya con la lógica más reciente. Espero haber contestado de manera muy breve tu pregunta. Bueno, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir en el Redmond a la página 47. Y bueno, en esa página del Redmond dice, la oración y la fórmula pueden expresar aproximadamente el mismo contenido, pero en la filosofía conviene que el simbolismo lógico represente lo que se quiere decir de la manera más exacta posible. Aquí están varios ejemplos de la formalización. Antes de mirar las traducciones, se sugiere que el estudiante trate de simbolizarlas por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí son oraciones que están escritas en lenguaje natural y que, bueno, del lado derecho tienen su formalización. Entonces, obsérvese cómo la primera proposición, que es el ejemplo que voy a poner, dice, Don Quijote está feliz. Y para llegar a su formalización, tenemos que hacer un análisis de esa oración simple muy sencillo. Si nos remontamos a nuestras clases de primaria, vemos que una oración simple está compuesta de sujeto y predicado. Vamos a hacer esa misma división. Sujeto, predicado, ¿no? Y que el núcleo del predicado es el verbo. ¿De acuerdo? Y bueno, esta oración únicamente incluye un verbo, una sola acción. Entonces, a esta oración solamente le va una proposición, una letra. Las proposiciones pueden ser P, Q, R, S. Así como en matemáticas, las variables que se usan frecuentemente son X, Y, Z, ¿no? Entonces, esta proposición, Don Quijote está feliz, se podría formalizar como P o con otra letra. ¿Por qué solamente una letra? Pues porque solamente hay un verbo. Pensar en el verbo de la proposición de la oración es una buena referencia para formalizar. Si, por ejemplo, yo escribo otra oración, la oración va a ser la siguiente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo podría formalizar esa oración? Antes de que se aventuren a darme una respuesta, les comento que esa oración no se puede formalizar porque es una interrogación. Y si te digo, por favor, cállate, ¿cómo es que vas a formalizar esa oración? Tampoco se puede formalizar. Solamente se formalizan las oraciones que están escritas de forma indicativa, porque de esas oraciones se puede presumir verdad o falsedad. Puede ser verdadero que Don Quijote esté feliz o falso que Don Quijote esté feliz, pero no puedo presumir verdad o falsedad de una interrogación y tampoco de una oración imperativa o de una orden, ¿no? Esas son acotaciones que, bueno, vamos a ir haciendo para aprender a formalizar, ¿de acuerdo? Espero que ya hayas copiado lo que está en pantalla. Voy a poner otro ejemplo para que después tú hagas ejemplos o formalices solito, ¿no? Vamos a poner la 2 que siempre causa duda. Ya voy a borrar esto. La oración dice, Dulcinea ama a Don Quijote. ¿De acuerdo? Dulcinea ama a Don Quijote. Y la mayoría de alumnos se confunde y pues lo formaliza con dos proposiciones, porque se piensa que una proposición va a ser para Dulcinea y otra proposición va a ser para Don Quijote. Pero recuerden lo que hay que hacer ese análisis de la oración
y poner que el sujeto es Dulcinea y el predicado es ama a Don Quijote y que el núcleo del predicado es el verbo amar, este es el verbo. Entonces corresponde solamente a una proposición, porque hay solamente un verbo y se formaliza como cum, ¿de acuerdo? Voy a poner otro ejemplo utilizando las conectivas que acabo de presentar, ¿no? Dice, si no soy el rey de China, Dulcinea es bella. Aquí se puede notar que hay dos proposiciones que están vinculadas por el condicional. Aquí está la partícula S y esta coma hace las veces del entonces. También hay un elemento que es necesario destacar, que es la negación. Entonces lo formalizamos como, si no soy el rey de China, P, entonces Dulcinea es bella, Q. Quedaría formalizada de esa manera. Voy a poner un último ejemplo, que también es algo que ocurre de forma muy común en los ejercicios que se te van a quedar de tarea, ¿no? Voy a borrar lo que está en pantalla y voy a escribir la oración. Dice, veo el arco iris si llueve y hay sol. Entonces, si llueve, P, y hay sol, son las causas para que veamos el arco iris. ¿De acuerdo? Entonces, llueve es P, hay sol es Q, y la consecuencia es ver el arco iris. Así quedaría formalizada esa oración. Observen cómo estoy utilizando signos de agrupación. Habrá otras oraciones más complicadas. Y estoy utilizando dos conectivas de las 5 que presenté, la que se llama conjunción y la que se llama implicación. También en algún otro ejemplo ya utilizamos la negación. De la página del Redmond, de la página 47, voy a hacer un último ejemplo que dice muero. Si muero o vivo y no vivo. Está medio extraña, pero bueno, vamos a hacerlo aquí en pantalla, ¿no? Dice muero. Si muero o vivo. Y no vivo. Entonces, bueno, separamos el efecto. El efecto sería este. Y la causa, pues sería todo lo que le sigue. Entonces, ya saben cómo acomodamos al momento de traducir o de formalizar. Primero van las causas y luego los efectos. Vamos a decir que muero o vivo. Y luego dice que y no vivo. Entonces, muero. Quedaría formalizado de esa forma. Vean cómo es indispensable utilizar los signos de agrupación. Los signos de agrupación hacen las veces de las comas, del punto y coma, que le otorgan una sintaxis adecuada a una oración en lenguaje natural. Si no pones los signos, es posible que te confundas en lo que dice la oración escrita en lenguaje simbólico.
Espero que vaya quedando claro. Y luego les pido, por favor, que se vayan a la página 48. En la página 48 hay varios ejercicios. Hay 41 ejercicios. Esa va a ser la tarea, resolver esos ejercicios del 1 al 41. Ya saben que es necesario tener notas, ir tomando notas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Ya que sepamos o que hayamos memorizado las conectivas, ya tenemos que es una proposición. Una proposición es una oración escrita de forma indicativa, ¿no? La casa está bonita. Es una proposición. ¿Por qué? Porque puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Se formaliza de acuerdo a lo que acabamos de ver como P, ¿no? Entonces vamos a trabajar con árboles lógicos, que ya implica una demostración un poquito más compleja. Entonces, la tarea es, aquí la voy a anotar para que no se olvide, es la página 48. Página 48, ¿de acuerdo? Para el siguiente lunes. Y bueno, ya estamos por terminar la clase del día de hoy, que fue muy extensa, creo que fue muy, muy larga. Aprendimos desde qué es la lógica. Es una disciplina filosófica que busca distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, hasta qué es una proposición, una oración escrita en formato indicativo, que puede ser verdadera o falsa. ¿Qué otra cosa también analizamos en esta clase? Bueno, ¿qué es traducir o formalizar? Significa pasar del lenguaje natural a un lenguaje simbólico, ¿no? Aprendimos las conectivas, son 5, conjunción, disyunción, implicación, coimplicación, negación y bueno, utilizamos signos de agrupación. Hicimos también algunos ejercicios y se te quedan más de 30 ejercicios de tarea que vas a ver que están bien sencillos. Además, no nos volvemos a ver hasta el próximo día lunes, ¿no? Entonces hay días para que hagas tu tarea. Ya sabes, si tienes alguna duda, me puedes mandar un correo, pero pues no siempre reviso el correo, entonces me escribes un mensaje de WhatsApp y con todo gusto te respondo, ¿no? También el encargo es que cheques los libros que mandé para que tú veas cómo va a ser el contenido de la materia y pues bueno, esperemos que te haya gustado la clase. Antes de despedirnos, les voy a dar la palabra a algunos de ustedes. Así lo iremos haciendo durante las sesiones. Ah, pero tengo 2 manos levantadas. La mano de Luis. Adelante, Luis, te escucho. Sí, maestra, era duda acerca del último ejercicio. De muero, si muero o vivo y no vivo. Es que, bueno, ya no está el ejemplo, pero no sé, por ejemplo, voy a hacer un poco de... a ver, muero es la acción. Si muero es una premisa, vivo, premisa condicionada de no vivo, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé si, es que creo que, bueno, no es por corregir al libro, ¿no? Pero no sé si está mal hecho. Bueno, tengo esa duda porque si lo pongo en contexto sería como, si vivo o no vivo, esté vivo o no vivo, hay una conclusión de que estoy muerto, ¿no? Si no vivo, no estoy vivo, entonces estoy muerto. Entonces, vivo y no vivo, no estaría unida en un solo paréntesis y externo a si muero. A ver,
Me estoy remitiendo a la página del Redmond para tener la oración más exacta, más precisa y resolver tu duda. Dame unos segunditos. Mientras tanto, hay alguien más que levantó la mano. Si gustas expresarme tu duda en lo que yo busco la oración, que me comentan, por favor. Sí, profesora. Creo que es una pregunta un tanto tonta, tal vez. Es si todas las letras significan lo mismo, porque, por ejemplo, aparece la F y la T. ¿Todas las letras van a significar lo mismo? Sí, todas las letras son proposiciones. Es como si en un Ok, problema de matemáticas tú encuentras con como incógnita una F. Es ujú, incógnita, ¿no? En el contexto del problema. entendido, Entonces, profesora, gracias. si en el contexto de la oración, las letras van a significar lo mismo, ¿no? Bien, ¿hay alguna Ok. otra duda antes de que haga la explicación que Luis solicitó? Creo que ya nadie. Voy a hacer esto porque pues me interesa que desde el principio no haya dudas y además está súper padre que pues que se trabaje en clase y que bueno, se generen interrogantes, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla. Entonces voy a escribir la oración que dice Luis, ¿no? Dice, muero si muero o vivo, y no vivo. De acuerdo, entonces, pues hacemos el análisis. Aquí está el sí, entonces quiere decir que todo esto que voy a encerrar de verde es la causa. Y esto que voy a poner de amarillo, le voy a poner que es el efecto. Entonces acuérdense cómo debo ordenar. Causa primero y luego la flecha y el efecto, ¿no? Y ahora sí, formalizo. Vamos a hacerlo como lo está haciendo el Redmond. Si muero, vamos a ponerle que es M. Entonces, todas esas acciones, o esa acción va a ser M. Vivo, vamos a ponerle una B. Y aquí dice no vivo. Y después ya ordenamos en este término, ¿no? Dice muero, M, o vivo, y luego dice que no vivo. Entonces, muero. No sé si tu duda, Luis, era que esto tenía que ir agrupado. Sí, por qué no está agrupado? Es decir, sí, ¿por qué no está agrupado? Porque como que hago clic y es como, si vivo y no vivo, no importa si esté vivo o no vivo, el estar muerto implica que no esté vivo. Sí, mira, esto, lo que subrayé de amarillo, a todas luces, es una contradicción, ¿no? Recordemos, o bueno, ya más adelante, no recordemos, más adelante vamos a ver todos los principios básicos de la lógica, y entre ellos es el principio de la contradicción que dice que una proposición no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, bueno, esta proposición tiene una contradicción. Una contradicción se expresa lógicamente así y nos remite a la falsedad, ¿no? Por el momento vamos a pasar por alto esas cuestiones y solamente vamos a formalizar, ¿de acuerdo? Ah, ok, Entonces, ok, ya. Sí, o sea, esto entonces es una queda contradicción. una negación. Esta es una proposición que está siendo y no siendo al mismo tiempo, ¿no? Y un principio de la lógica dice eso. Esta es la formalización de ese principio de no contradicción. De no contradicción.
estos principios sí se remiten a la lógica clásica, ¿no? A la lógica griega. Una proposición no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Qué diría aquí? No es cierto que que puedo estar vivo y puedo estar, o que puedo estar vivo y puedo estar, o no puedo estar vivo, ¿no? No es cierto que puedo ser y no ser. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado un poco claro o que haya resuelto tu duda, Luis. Eso es lo que me interesa más. Resolver la duda y que, bueno, no se lleven ninguna a casa. Bueno, quedo a sus órdenes. Cuídense muchísimo. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen día. Hasta luego.